6:43 de la mañana, decíamos, y lo hemos visto publicado en Agronegocios, la importante publicación que se ha generado alrededor del diario La República sobre los asuntos del agro, que hay revuelo, inquietud, preocupaciones en el sector agropecuario por la resolución de fecha 17 de marzo, en la que se reglamentan las labores de inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias nacionales, y se dictan otras disposiciones. Eso en plata blanca lo que quiere decir es que expiden una resolución que le da unos superpoderes al ministerio frente a los gremios del agro y frente a quienes trabajan agrupadamente desde el agro para defender a los productores. Le dan dientes, le dan herramientas al Ministerio de Agricultura para que se convierta en una superintendencia. Pues es algo nunca visto. Hay una persecución frente a los gremios del agro, hay una avanzada política de cara a la campaña del 2026 para que sean unos gremios del agro vistos con una lente crítica y otros gremios del agro protegidos y estimulados desde instancias oficiales. Es una intervención indebida en la iniciativa privada. ¿Quién mejor para contestarnos estas preguntas que el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es el gremio de los gremios en el agro? Es el gremio que recoge a todos los que terminan siendo objeto de vigilancia y de inspección con esta resolución. El doctor Jorge Enrique Bedoya. Doctor Bedoya, gracias por estar con nosotros. Hola Juan, muy buenos días a usted, un saludo a su equipo y por supuesto a la gran audiencia. Estamos en el YouTube, la FM Colombia, están oyendo a Jorge Enrique Bedoya, a quien una resolución le notifica que usted mismo y todos sus gremios asociados y afiliados van a tener un nuevo régimen de inspección y vigilancia con más facultades y más poderes para el ministerio. ¿Cómo reciben esa resolución y qué quieren hacer hacia adelante, doctor Bedoya? Gracias, Juan. Mire, pues varias cosas. Lo primero es que huele muy mal esa resolución, porque en nuestro concepto se están pasando por la faja dos artículos de la Constitución Política de nuestro país, que son el 38 y el 39. Esos artículos, para la audiencia, que definen, primero, que se debe garantizar el derecho a la libre asociación, y segundo, sin intervención del Estado. De esos dos artículos es donde uno podría decir que salen los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de mar. Y eso es clarísimo, como lo dice la misma Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que prohíbe la intervención del ministerio en asuntos autónomos de estas asociaciones. Entonces, esta resolución es absolutamente grave porque va en contravía de esos dos artículos, va en contravía también de sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, porque además excedió su capacidad o su potestad reglamentaria al ministerio al incluir sanciones y medidas, Juan, que solo pueden ser definidas por el Congreso de la República. Por ejemplo, ordenar la modificación de estatutos, suspender o cancelar la personería jurídica de un gremio, es decir, que deje de operar. Tercero, remover a sus representantes legales. Y cuarto, designar a administradores temporales. Entonces, para nosotros, claramente es importante y el gobierno debería poder hacer inspección, vigilancia y control, pero no irse en contra de la Constitución y de las sentencias del Consejo de Estado. Doctor Bedoya, ¿podría en la práctica esta resolución darle la posibilidad al gobierno de perseguir a los gremios agrícolas que le sean incómodos o apoderarse de ellos? William, pues por supuesto, porque es que si en la resolución a usted le permiten sancionar a un gremio ordenando la modificación de los estatutos, es decir, las reglas de juego que son de naturaleza del mismo gremio privado, segundo, suspender o cancelar la personería jurídica o remover a su representante legal, pues evidentemente le está dando toda la potestad, o el mismo gobierno se está dando la misma potestad de irse en contra de cualquier gremio o que le resulte incómodo o que por la razón que prefiera. Entonces, esto hace que para nosotros esta resolución
No solamente está violando la Constitución, sino que eso puede terminar en una cosa terrible. Si lo llevamos a la realidad y a la práctica, el gobierno nacional, desde que llegó al poder el presidente Petro, ha tenido en la mira a la Federación Nacional de Cafeteros. Ha sido tal vez uno de los gremios más apetecidos por el gobierno y que más choques ha tenido el mandatario con sus directivos. En la práctica, doctor Bedoya, ¿podría el gobierno eventualmente controlar la Federación de Cafeteros con esta resolución? Pues si usted le tumba al presidente de la Federación de Cafeteros, si usted modifica los estatutos de la Federación de Cafeteros como parte de la implementación de esta resolución, lo puede hacer no solamente con la Federación, lo puede hacer con la Sociedad de Agricultores de Colombia, lo puede hacer con los más de 21 gremios que están afiliados a la SAC y los que no lo están, y también con asociaciones campesinas, como lo dice la misma resolución. Entonces, evidentemente, aquí el gobierno está vulnerando los derechos constitucionales y la jurisprudencia que ya existe en sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Doctor Bedoya, ¿tendrá que ver toda esta voracidad del gobierno nacional con las contribuciones para fiscales del agro? La Federación de Cafeteros maneja 319.000 millones, Fedepalma 142.000 millones, Fedegan 110.000 millones, por Colombia 60.000 millones, el gremio hortifrutícola 36.000 millones, es decir, Fedearroz 24.000 millones. Estos son impuestos para fiscales y sobre eso se escudan. ¿El futuro o la intención es manejar directamente el Ministerio de Agricultura estos parafiscales que antes, que vienen manejando los gremios del agro? Pues Fernando, yo creería que esa es una respuesta que debería dar la ministra de Agricultura, pero le pongo una cosa sobre el tapete. En el Congreso de la República, la bancada de gobierno introdujo un proyecto de ley para crear una cuota para fiscal al banano, que ustedes saben que no la tiene, además es un producto de exportación, y para que lo administre el Ministerio de Agricultura. Entonces, si uno empieza a conectar aquí cositas, pues evidentemente, como lo dije al principio de esta entrevista, esto huele muy mal. Doctor Bedoya, ¿ustedes se proponen adelantar qué tipo de acciones? ¿Abogados en una acción para tumbar en el Consejo de Estado esta decisión? ¿Abogados para buscar que estos desarrollos no generen unas intervenciones indebidas? ¿Movilización de sus gremios? ¿Cómo van a reaccionar sus afiliados y ustedes mismos frente a esta resolución en los próximos días? Bueno, Juan, permítame, le respondo en dos partes. La primera parte que hemos hecho y la segunda que vamos a hacer. Lo primero es que cuando el gobierno publicó para comentarios esta resolución, en dos oportunidades enviamos carta a la ministra de Agricultura y a su equipo y nunca fueron respondidas textualmente en una comunicación a nosotros. Segundo, en diciembre del año pasado me reuní con la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y en su despacho le comenté de la preocupación que teníamos sobre la vulneración de los derechos que establecen estos artículos de la Constitución que le menciono, que es el libre derecho a la asociación y sin intervención del Estado, porque eso es lo que cobija a sindicatos y a las agremiaciones. Y le envié una carta manifestándole una gran preocupación y solicitando que tomara cartas en el asunto. Y en ninguno de las tres cartas pasó nada. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente vamos a ir a las instancias judiciales, al Consejo de Estado, donde corresponda, para demandar esta resolución. Y también estamos evaluando ir a nivel internacional en materia de la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí se están vulnerando el libre derecho a la asociación que se consagra en nuestra Constitución. Y yo le digo, la gente se empieza a sentir perseguida por este tipo de instrumentos, porque está bien que hagan inspección, vigilancia y control, pero que a usted por la vía de una resolución le creen un régimen sancionatorio que solo se puede hacer por ley, y que fuera de eso, en ese régimen sancionatorio le digan usted cómo debe organizar sus estatutos, le pueden remover a su representante legal y muchas otras cosas más, pues evidentemente, y esta semana yo tuve junta y asamblea de la SAC, la gente está enormemente preocupada porque aquí el gobierno pues no solamente se le fue la mano desde el punto de vista legal, sino que, como lo dije al principio, esto huele realmente mal. Hay una extensa jurisprudencia, por ejemplo, frente a la ley 1333, que es la ley que establece el régimen sancionatorio ambiental, y hay una extensa jurisprudencia en materia del proceso sancionatorio electoral, diciendo que
el establecimiento de los regímenes sancionatorios, como lo dice el doctor Bedoya, es una prerrogativa que tiene el Congreso por la naturaleza punitiva de un régimen sancionatorio que requiere la intervención del legislativo. Pero la verdad, no se ve ni que el Ministerio de Agricultura piense echar para atrás, ni que el Ministerio de Agricultura piense rectificar, ni que el Ministerio de Agricultura piense escuchar las voces como la que nos mandaba Lina Cárdenas con los gremios del Valle del Cauca, ni la voz del doctor Bedoya. Sara Fajardo, ¿qué ha dicho en los últimos minutos el Ministerio de Agricultura sobre esta polémica? Pues sí, don Juan, le cuento que el Ministerio de Agricultura se pronunció sobre la polémica resolución que asigna pues justamente toda esta polémica funciones de inspección y vigilancia, digamos pues a todos estos sectores del agro. Están destacando que dichas facultades están respaldadas por la ley 2219 del 2022. Estas, don Juan, sancionadas por el entonces presidente Iván Duque. En un comunicado el ministerio recordó que en el 2013, mediante el decreto de 1985, se intentó otorgar estas funciones a la cartera de Agricultura, pero en ese momento ellos mismos, digamos que aceptan que el Consejo de Estado declaró la norma inaplicable por inconstitucionalidad, que es lo que están diciendo todos los gremios en este momento, al considerar que este tipo de regulaciones debían establecerse mediante la ley. Sin embargo, ellos indican que la situación cambió con la aprobación de la ley que le mencionó al inicio, la 2219 del 30 de junio del 2022. De esta manera ellos destacan que esta ley definió las competencias del Ministerio de Agricultura y diferentes secretarías del gobierno, tanto municipales y distritales, en materia de inspección y vigilancia. Ellos indican pues que con esta ley se establece que en el caso de que una asociación agropecuaria incumpla esta normativa o exceda los límites, pueda ser sancionado por el Ministerio de Agricultura, don Juan. 655, doctor Bedoya, esa ley que dice el ministerio que cambió las atribuciones y competencias del Ministerio de Agricultura, ¿es aplicable? ¿Por qué el ministerio dice que esa ley sí le da las facultades que antes el ministerio no tenía? ¿Es el alcance el que el legislador en épocas de Duque le dio al Ministerio de Agricultura? Pues Juan, venga, le hago una claridad y regale un par de minutos para este tema porque no es menor. Y es que el artículo 11 de esa ley señala solo una sanción y es la suspensión temporal de los actos ilegales. Dice que el ministerio podría reglamentar otras sanciones, pero como usted bien lo anotó anteriormente, como las sanciones no las estableció la ley 2219 del 22, el ministerio no puede crearlas a través de una resolución. Eso es lo primero. Y lo segundo, pareciera que al ministerio se le está olvidando lo que ha dicho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Mire, hay dos sentencias, la 394 del 19 de la Corte y la 211 del 2024, donde la Corte reiteró que el detalle de las infracciones y sanciones deben estar contenidas en una ley. Y el Consejo de Estado, por su parte, en un concepto del año 2019, dejó claro que el Ministerio de Agricultura solo puede ejercer inspección, vigilancia y control si la ley lo establece y define las infracciones y sanciones y otros aspectos relacionados en el régimen sancionatorio. Y como si fuera poco, hay que tener en cuenta un antecedente muy importante. En febrero del año 2025, el Consejo de Estado anuló un decreto del Ministerio de Educación porque establecía sanciones sin una ley previa que las defina. Lo mismo que está ocurriendo con la resolución 052, del año 2025. Entonces, por eso es que nosotros estamos diciendo, aquí se están pasando la Constitución por la faja con esta resolución. Para cerrar y resumir, doctor Bedoya, le pido que se traslade al escenario en el que ustedes, seguramente por lo que nos ha dicho, va a estar en poco tiempo, y es ante una instancia internacional pidiendo que les protejan los derechos. ¿Cómo le resume usted a un funcionario de una instancia internacional lo que está haciendo el gobierno? Antes de entrar en los incisos, los artículos, ¿cómo le dice el presidente de la SAC de Colombia a un organismo internacional: esto es lo que está pasando en Colombia? Ese funcionario le va a preguntar: ¿qué le preocupa, doctor Bedoya? ¿Qué está pasando en Colombia? Descríbame la situación. Pues nos preocupa que el gobierno nacional, por la vía de una resolución, esté violando los derechos consagrados en la Constitución. ¿Y los derechos qué son? Asociarnos libremente y sin intervención del Estado. Y aquí lo que el Estado está haciendo es meterse literalmente en la casa
a decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas cuando eso le corresponde simplemente a las asociaciones de productores y a los sindicatos de trabajadores. Eso es lo que algunos llamaban en la doctrina política un estado policivo, que se le mete con controles, con reglas, con inspección a los distintos sectores de la vida productiva del país. Yo creo que no solamente eso, sino es un estado violatorio de la Constitución, Juan. Qué tristeza. Lo que ahí se está buscando es que algo que no existía en el sector agropecuario, y es que el ministerio tenga dientes para entrar a una explotación lechera, a una explotación de palma, a un cultivo de café, y realmente les haga la trazabilidad de cuánto es lo que producen, cuánto es lo que exportan, y que miren realmente, incluso vean el aprovechamiento de subsidios. Esto es una cosa no menor y que va a generar bastante crispación en el sector agropecuario. Bueno, ya lo está haciendo. Pues además, sí, adelante, doctor Bedoya. No, siga usted, por favor, ni me ha faltado. No, lo que iba a decir es que lo otro que preocupa es la intervención selectiva. Hay unos gremios que de la mano del gobierno, por ejemplo, pueden salir a hacer unos paros y les gustan unos gremios y otros no les gustan, entonces a unos los inspeccionan y a otros no. Esas prerrogativas que no tienen fundamento en ley nunca se meterán a FECODE. Muy complicadas, doctor Bedoya. Claro, y por eso mire que yo hago referencia en la primera parte de esta conversación a un tema muy importante. Son los mismos artículos de la Constitución que protegen a los sindicatos de trabajadores. Entonces, a cuenta que aquí se le está haciendo, además de ser violatorio de nuestra opinión de la Constitución y la jurisprudencia de las Cortes, a los gremios del sector agropecuario. Y por eso es que el Consejo Gremial Nacional, que reúne 33 gremios de la producción nacional, también alzó su voz ayer. Porque hoy pueden estar hablando del sector agropecuario, mañana de cualquiera. Es que imagínense ustedes que el gobierno llega a la FM y dice, venga, es que yo voy a remover a su representante legal, voy a designar un administrador temporal, le voy a cancelar la personería jurídica, cuando esto parte de la base que son entidades de derecho privado. Entonces alguien dice, no, pero es que como manejan fondos para fiscales, entonces el gobierno los puede controlar. Claro, los controla la Contraloría General de la República y los vigila. Entonces, esto es un contrasentido. La ministra me dicen que dijo en un comunicado que estaba abierta a modificar o a hablar del tema. Le enviamos 2 cartas y el ministerio nunca dijo nada. Y si ya la sacó y la está defendiendo con ese artículo 11 de la ley 22 del 2219 del 2022, que precisamente no dice lo que la resolución está haciendo, pues claramente se están excediendo la facultad reglamentaria. Entonces, el gobierno quiere hacer algo correctamente, lo que hace es derogar esta resolución y sacar una que sí se enmarque en el marco de la Constitución y la ley, porque no solamente ha ocurrido con esta resolución. Ustedes recordarán hace ya un tiempo largo cuando sacaron una resolución que pretendía modificar por la vía de una resolución la destinación de los recursos para fiscales. Después sacaron esta resolución de las áreas para la protección de la producción de alimentos, que en nuestro concepto también va en contravía de los asuntos que le permite la Constitución, creando unas jerarquías que no existían para el ordenamiento territorial, a pesar del artículo 32 del Plan de Desarrollo que está demandado en la Corte Constitucional. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una cantidad de verborrea normativa que desafortunadamente va en contravía, digamos, los derechos que es la Constitución. Es la voz del doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, el gremio de gremios del agro, y lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, es que mediante una resolución que excede los límites de la Constitución, se les están metiendo donde la Constitución no lo permite y puede terminar en la intervención arbitraria, la remoción de representantes, la imposición de sanciones, sin que exista un fundamento legal para ello. Pero más allá de eso, y lo digo a manera de resumen, el doctor Bedoya lo que está diciendo es ojo, porque empiezan por nosotros y luego terminan metiéndose con todos. No es un tema exacto, no es un tema que se agote en la SAC y en los gremios del agro. Si la teoría se abre camino, mañana el gobierno termina interviniendo todos los gremios de toda la actividad productiva del país. Doctor Bedoya, muchas gracias. A ustedes, Juan, como siempre, muy amables, de verdad, por este espacio muy importante para nuestros productores. 7 de la mañana, 3 minutos, la FM, las noticias como son.